diferentes corrientes hermenéuticas, ¿no? Vamos a ver las principales, pero lo voy a mencionar y corremos medio de largo, ¿ya? Por favor. Entonces, por ejemplo, están los judíos palestinenses. Ese sería una primera corriente dentro del judaísmo. Los palestinenses eran básicamente literalistas, ¿ya? Si Ah, quieren pueden ir anotando y después van como desmenuzando el punto, ¿no? sí, Para palestino. ellos, por ejemplo, cada palabra, cada letra era sagrada. Bueno, consideraban palabra infalible de Dios, ¿no? Por ejemplo, ellos contaban las letras al final de cada línea. Había un fuerte énfasis en la tradición oral basada en la interpretación de los rabinos. Por eso que Jesús en algún momento les dijo, bueno, ustedes debían diezmar, ustedes diezman del eneldo, la pimienta y el comino, ¿no? También hay otra cita de Marcos, capítulo 7, versículos del 11 al 13, donde Jesús hace observaciones respecto a la literalidad de la interpretación de estos palestinenses y también respecto a la tradición oral basada en la interpretación oral de los rabinos. Un poquito así como, digamos, las encíclicas, o por ejemplo la tradición de la Iglesia Católica, ¿no? Que lo pone al mismo rango de Biblia. Ustedes saben eso, que Sí, uno lo pues. ve más adelante ya. Es Entonces, cátedra. recordar, era Cuando habla es cátedra el Papa. literalista. Ah, Claro. perdón, pues, sí. No, decía que cuando habla es cátedra el Papa es Sí, inspirado, no tiene. sí, 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 es claro. como representante En de este Dios pues, caso, en ese momento. la interpretación de los rabinos, digamos, tenía ya de por sí un carácter decisorio sobre el tipo de interpretación que se tenía que hacer, ¿ya? De ahí hay otros judíos que son los judíos alejandrinos, ¿ya? Los judíos alejandrinos, su énfasis mayor en la interpretación tenía que ver con la alegoría, es decir, era una hermenéutica alegórica, ¿ya? Ellos básicamente estaban influenciados por la filosofía platónica. ¿Recuerdan ustedes? Todo el pensamiento griego influyó muchísimamente sobre Palestina, porque obviamente estaban bajo el poder, bajo la hegemonía del imperio griego en aquel tiempo. Así que influyeron en su pensamiento, en su filosofía, ¿no? Por ejemplo, ellos decían, en esta escuela alejandrina, decían que no debe creerse nada que sea indigno de Dios, ¿ya? Entonces, por eso, y eso venía de la filosofía platónica, porque para Platón no era posible, por ejemplo, juntar el espíritu y la carne. Por eso es que ellos tuvieron problemas sobre la deidad de Jesús, al creer que no era posible que un Dios se supone santo, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? En la filosofía platónica me refiero a ese ser ideal, el inaccesible, etcétera. ¿Cómo era posible que pudiera ser encarnado en carne humana, en carne y hueso humano, ya que la carne de por sí era mala, ¿no es cierto? Entonces, por eso que todo lo que sonara algo raro respecto al carácter de Dios, simplemente lo desechaban, movidos, digamos, llevados por esa filosofía. Y por eso es que en gran parte del Antiguo Testamento, en esta visión judío-alejandrinos, fue descartada todo aquello que pareciera extraño a Dios y más bien fue interpretado alegóricamente. ¿Ya? Ven que estoy corriendo. De ahí vienen los judíos caraístas. Estos judíos ya pusieron las bases de la exégesis. ¿Ya? Ellos ya fueron Disculpe, doctor, ¿judíos cuántos judíos? judíos caraístas, Caray, ya. caraístas con K. Eh, ¿Cuál fue bueno, ellos ya son para ir haciendo diferencia, ¿no? Los palestinenses literalistas, los alejandrinos alegóricos y los judíos caraístas ya eran exégetas, fueron los que pusieron, digamos, los cimientos del exégesis.
Y ellos tomaron una posición más intermedia entre los literalistas, que eran los palestinenses, y los alegóricos, que eran los alejandrinos. ¿Ya? Así que palestinenses y alejandrinos obviamente salieron al encuentro. ¿Qué les pasa a ustedes? Algo así, ¿no? Y otra lista más, o digamos otra escuela más, estas son como las principales, porque hay más, los judíos cabalistas. Ellos son del siglo XII más o menos, ¿no? Pero estos ya fueron palestinenses extremos en su interpretación, fueron mucho más literalistas, ¿no? Y también usaban el método alegórico, hacían como una combinación, pero más estaban inclinados hacia el literalismo, ¿ya? Bueno, Solo una esos... consulta, solamente una Sí, consulta que a lo mejor es cuando uno va a la sinagoga judía y a sus ceremonias judías, hay una parte de la ceremonia final que ellos se giran hacia la puerta, giran porque en un momento puede entrar Elías, el profeta Elías. Eso podría ser justamente una línea totalmente literalista que ellos creen literalmente que Elías podría ingresar en algún momento, estando en un servicio en su sinagoga. mm, sí, podría ser, salvo que se hayan referido a otro Elías. No, pero si se referían a otro Elías, entonces sería alegórico, pero si se referían exactamente que él podría entrar en tal como se le conoció, sería digamos, una interpretación extrema literalista. ¿Ya? Sí. Corremos un poquito sobre No, entonces los cabalistas del siglo XII, ellos ¿ya? creen, perdón, en el profeta Elías. Creen que es el profeta Elías que tiene que volver. Elías. Sí. Claro. O sea, es una interpretación literalista, por supuesto. Vean los judíos cabalistas del siglo XII, por ejemplo, ellos creían, perdón, no creían, perdón, me rectifico, sino que más bien en su método de hermenéutica utilizaban la gematría. ¿Les suena la gematría? Seguro que sí, ¿no? Que era darle un valor, porque cada palabra digamos, del alfabeto, aunque no es alfabeto, pero digámoslo así, ¿no? Del alfabeto hebreo, con el alef que comenzaba. Entonces, tenía un valor. Por ejemplo, alef, que es la primera letra, valía uno, ¿no? Y así. Quizá en otro momento, si hay tiempo, ustedes pueden verlo, pueden buscar, por ejemplo, las equivalencias que había entre las letras del hebreo, para nuestro caso, el alfabeto, y cada letra tenía un valor. Entonces ellos lo que hacían, Perdón, eh, un valor numérico, ¿de eso se refiere? un valor Valor numérico. Sí, numérico. correcto, valor numérico, exactamente. Y ya lo tenían ellos predeterminado, o sea, eso ya estaba. Solo había que cambiar, sustituir la letra por el valor numérico correspondiente. Esa es la gematría. De ahí estos cabalistas también digamos, usaban como método la notaricón. Notaricón, que es formar palabras con las iniciales de una palabra y con las palabras finales. Entonces ahí podía aparecer algún significado, digamos que para ellos era su método, ¿no? Y la Perdón, otra, sí, pastor. perdón, Sí, quería mencionar que hay un libro que se llama el Código Secreto de la Biblia y ya, que Pensé en eso usa, también. sí, usa esto, pero ahora computarizado, ¿ya? claro, Y van midiendo la cantidad de letras sí, y sacan eventos que ocurrieron en el pasado y que ya estaban escritos en la Biblia, pero para eso tienen un sistema de numeración. Cada sí, sí, cierta cantidad de letras sí, sacan y da eventos históricos que sucedieron. No sí. da eventos históricos para el futuro, pero sí del pasado. Interesante. Una forma de descifrar, digamos, ciertos misterios también, ¿no? Bien, la otra que lo ¿Me puede, menciono, disculpe, doctor, disculpe que me puede explicar nuevamente o decir lo que era la Nataricom? sí, Botanicón. notaricón. Formar palabras o sea, por ejemplo, tomaban una palabra con la otra palabra y podían, tomando iniciales con las finales de las palabras, de las mismas palabras, tomando la letra inicial, la letra final, y así haciendo letra inicial con letra final, podían armar
otro tipo de significados. Ya lo que dice el pastor eh, Guillermo, Guillermo. Guillermo, sí. El otro es la temorá, temorá. La temorá era el intercambio de letras, ¿no? No era solamente unir la letra inicial con la letra final de una palabra, sino que podían intercambiar letras, ¿no? Y ahí podían sacar algún resultado. Claro, si uno hace eso, va a aparecer cualquier cosa, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacer un ensayo con su mismo nombre y con su mismo nombre puede, usted pone el nombre suyo, el nombre de su esposa y van a aparecer nombres interesantes. Ya. Bueno, eso hacían los judíos cabalistas dentro de su metodología. Eh, los judíos españoles también se mencionan en la historia de la hermenéutica. Ellos se destacan ya como exégetas. Por supuesto, se ubican entre el siglo XII y el siglo XIV después de Cristo. Ya, ellos ya están en lo que se denomina a nivel histórico dentro de la Edad Media. Sí, la alta Edad Media, entre el 12 y el 14, ¿no? La baja Edad Media estaría pues entre el año 476, que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hasta el 1453, que es el periodo. ¿Ya? Entonces ellos, estos judíos españoles, se destacaron como exégetas. ¿Ya? Ese es quizá el énfasis más de ellos, exégetas. Y se dice históricamente que ellos fueron los que prepararon el terreno para la reforma. Ah, porque claro, la exégesis, bueno, vamos, ya no vamos a seguir comentando ahora, pero todos sabemos que la exégesis, digamos, es lo que, con la que nos hemos quedado ya hasta el día de hoy. Eh, bueno, dentro de los principios hermenéuticos de ahí de la iglesia cristiana, por ejemplo, podemos mencionar, ya dejando a los judíos a un lado, ahora metiéndonos en la iglesia, ¿no? En los periodos, por ejemplo, el periodo patrístico, ¿no? La patrística sabemos que es el estudio del pensamiento, la doctrina y las obras del cristianismo dentro del siglo primero y el siglo octavo después de Cristo. A ese periodo se llama el periodo patrístico, ¿no? Se llama así porque la palabra patrística viene de la palabra latín paters, que significa padre. Ya. A esta escuela patrística pertenecen, por ejemplo, la escuela de Alejandría. Ya, yo estoy seguro que ustedes ya lo han visto estos temas, pero hacemos un repaso. La escuela de Alejandría tenía como énfasis también la interpretación alegórica, por el mismo hecho de que estaban influenciados por la filosofía griega, ¿no? La interpretación alegórica es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Se podría comparar un poco a la metáfora en ese sentido, ¿no? Que cualquier metáfora que ustedes lean en la Biblia, cuando hablamos en este caso ya en la hermenéutica hay un capítulo especial que se estudia sobre las licencias literarias y todas las que se podría mencionar, ¿no? Los Una Ahí, alegoría, sí, perdón, una alegoría podría ser una metáfora aumentada. Sí, claro, Puede ser. sí, ahí la interpretación está sujeta al ingenio del intérprete. O sí, sea, no hay una manera objetiva de comparar si él está en lo correcto o no. claro, sí. Peligroso. Son los giros más contemporáneos. Espero que podamos alcanzar hoy a la clase a entrar en eso. Perdón, no interrumpo más. No, no, pero está bien, está bien. La clase es linda cuando se hace dinámica, ya. Entre los, solo para recordar, ¿no? En la escuela de Alejandría, que era alegórica, repito, por la alta influencia griega, se destacan como representantes Clemente de Alejandría y Orígenes. De hecho, estos dos son teólogos importantes cuando estudiamos la historia de la teología, ¿no?
Repito, Clemente de Alejandría y Orígenes. De ahí está la otra escuela, la escuela de Antioquía. Su énfasis era la exégesis, ¿no? Antioquía de Siria se refiere, ¿no? Determinar el sentido original de la Biblia fue el objetivo de esta escuela. ¿Cuál es el sentido original de la Biblia? Esto es exégesis, ¿no? La exégesis es esa, ¿no? El sentido original. ¿Ya? Y no aceptaron ellos el método alegórico y los representantes más importantes son Teodoro y Juan Crisóstomo. También son autores para ustedes eh, que lo han visto seguramente, seguro, ¿ya? Y vamos a ir cerrando esta parte. La escuela occidental es la otra, dentro de la iglesia cristiana estamos, ¿no? Aquí, cuando hablamos de iglesia occidental, ya estamos hablando de la iglesia católica constituida, ¿ya? Por ejemplo, el énfasis ahí cambió a la autoridad de la tradición. Cualquier católico, aunque algunos católicos, teólogos católicos ya no están no comparten tan plenamente este punto, ¿no? En cuanto a la autoridad de la tradición, que tenga un carácter de autoridad bíblica, ¿ya? Pero para ellos es así. Entonces, otro punto, por ejemplo, en este tema de la iglesia occidental es la autoridad de la iglesia eh, y la autoridad de la Biblia, pero siempre juntas, ¿no? Autoridad de la iglesia, autoridad de la Biblia, juntas. Eh, por eso es que la tradición tiene mucho peso para la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, los representantes más importantes y que fueron los que pusieron los cimientos de esta corriente católica ya, está Jerónimo y Agustín, ¿no? Bueno, bueno, de ahí podríamos hablar ya, pero yo les dejo ahí como para que ustedes se interesen en ver, por ejemplo, cuál fue la hermenéutica del periodo de la Reforma, ¿no? La To- hermenéutica de los siglos que to- siguieron viniendo. sí, consulta, Tomás de Aquino no entra ahí en la tradición Y iba a preguntar, o es posterior, Sí. No, tal Tomás de vez, Aquino, tal vez del escolasticismo, sí, Tomás de Aquino ya lo ubicamos en el siglo XII. ya, Eh, ya. Tomás de Aquino, bueno, ya que lo menciona Pastor Guillermo, el Tomás de Aquino básicamente él interpretaba, su método interpretativo era esto que nosotros más tarde lo conocimos a través de Hegel, ¿no? Del método tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Fue así como se fue creando la suma de Tomás, ¿no? Santo Tomás, la suma teológica. Y, disculpe, dentro de la escuela occidental, Jerónimo y Agustín aplicaban también el método alegórico, ¿cierto? Porque ya, digamos, estaba afianzado dentro de su concepción teológica. Sí, sí, también era alegórico, sí. Eh, Bien, ahora permítame compartir un material eh, que, que- que quisiera, perdón, tenemos una hora nomás, ¿no? Eh, ustedes pueden ver esto, ¿cierto? Sí, Ok. Bueno, perdón. la fecha parece que está un día desfasado. Ah, ¿qué día es hoy? 13. Ya, perdón, estoy adelantado en el tiempo, perdón. Bueno, el tema que me gustaría compartir en los minutos que quedan, media hora y un poquito,
Este es el giro hermenéutico contemporáneo. Eh, hay muchos autores que han hablado sobre esto. Yo he elegido a un tal Jorge Reis, pero hay otros, Jorge Bravo, hay un tal Henry, hay un montón, que han escrito sobre este tema del giro hermenéutico contemporáneo. ¿Alguien ha leído sobre esto? Me gustaría saber. Bueno, seguro que sí. Vamos, mientras vamos Sí, viéndolo. eh, tal vez con el título a lo mejor hay que pensarlo, pero tal vez conociendo el contenido a lo mejor vamos a ver si lo hemos visto. Sí, seguramente. Bueno, aquí básicamente lo que vamos a ver, por ejemplo, es que hay tendencias de formas de ver, o sea, la manera como ha evolucionado la hermenéutica, sobre todo a partir del siglo XIX, aunque está altamente influenciado, por supuesto, por las corrientes del siglo XVIII. ¿Ya? Por eso es que Hola, bien. vamos a ver algunas tendencias, ¿ya? Una primera tendencia es el giro filosófico. Ah, El giro filosófico, Guillermo, si puedes ahí, bajar el micrófono. perdón. Sí, estamos. ya, Claro. ¿Qué ya. libro? Puede cerrar su micrófono, Pastor Guillermo. ¿Cristiano? Pueden avisarlo. Ya. Dice, tú me dices. No hay problema. Ya, no es que Ya, queramos. no hay problema. Esperen un poquitito. Ya, ustedes Ya, abran su micrófono cuando van a siga. participar y luego participen. Ya, El ok. giro filosófico entonces va del positivismo objetivista moderno Ok. al existencialismo Ya, y subjetivismo posmoderno. Luis, ¿Ya? Ese es, Apaga el micrófono, Guillermo. perdón, me separé bastante, pensé que no salía. ya. Si quieren, anoten eso. Sí, Ya, este es o sea, las tendencias. Vamos a ver cuáles han sido las tendencias hermenéuticas en estos últimos, digamos, 200 años. ¿Ya? Uno tiene que ver con el giro filosófico del positivismo objetivista, ¿no? El positivismo siempre es objetivista, quizás ahí es un poco una redundancia, ¿no? Porque el positivismo siempre busca la parte, lo objetivo, lo concreto, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar. Ese es el positivismo. Por ejemplo, en derecho, que es como mi área también, está el derecho positivo, que es bastante, digamos, busca ser objetivo, ser, digamos, como demostrar algo que eso es tal cual y que no cabe ningún asunto en contra, ¿no? Entonces, se corre de esa línea de pensamiento al existencialismo y subjetivismo posmoderno. Claro, en ambas escuelas hay eh, básicamente pensadores, filósofos, también teólogos, que han hecho, digamos, ese giro, esa corrida de un pensamiento a otro, ¿ya? A ver, por ejemplo, la hermenéutica de hoy, estamos hablando más de nuestra época, según Heidegger. Habrán escuchado a Heidegger, a Gadamer. Ellos realmente son los fundadores del, se consideran los padres de la hermenéutica contemporánea o moderna. ¿Ya? Según estos autores, su objetivo primordial, presten atención, ya no será la interpretación ni la comprensión de los textos. Ahora, cada cosa que yo voy a decir hoy no significa que yo esté, digamos, defendiéndolo, estoy, no sé, pues, diciendo que vean esto, no. Esto es como
como parte de nuestra formación teológica que tenemos que tener tal información, ¿no? Doctor, Según estos autores, el objetivo es perdón, investigar la función de expresión verbal. ¿lo puedo interrumpir? Sí, Muy cortito. El año pasado tuvimos la metamorfosis, el quiebre mental de eso mismo que está diciendo usted. Entonces, este año ya estamos totalmente claros, así que no es necesario que nos explique. Nosotros tenemos claro que lo que estamos recibiendo es contenido, es conocimiento, pero no significa de que detrás de eso hayan puntos de vista personales. exactamente. Sí, sí, porque saben que en la academia vamos a encontrarnos con puntos de vista que nos van a parecer súper extraños, súper raros, Errático, herético. pero es parte de la formación. Miren, yo cuando estudiaba teología, los profesores invitaban digamos, a destacados ateos para que nos traigan una clase y después había un debate. Yo decía, pero ¿por qué traen esa persona, no? Bueno, venían a sacudirnos en nuestros cimientos de la fe. Bueno, ahí está la cosa. Así que el objetivo, Sí. repito, está ahí, ¿no? Entonces se manifiesta en una experiencia antropológica, resistiéndose así al método científico. Entonces, se deja, por así decir, de privilegiar el método científico en este giro, ¿no? Hay, hay autores como Adiós al método, en fin, al método científico, ¿no? Entonces, esta corriente acota además que el objetivo de la comprensión no es contrario al de la hermenéutica romántica e historicista, sumisas al método científico. Este punto estaría sostenido por Schleiermacher y Dilthey. Seguimos. Ampliando las ideas de Heidegger y Gadamer, se refiere a la neohermenéutica, haciendo una separación entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. Dice que la hermenéutica del siglo XIX sale de la epistemología en la que habían operado las anteriores teorías de la comprensión. ¿Cuáles eran las anteriores teorías de la comprensión? El método científico, el cientificismo, la objetividad, el positivismo. Entonces, en este giro es como un abandono a esas corrientes cientificistas que veían al texto más como un objeto de laboratorio, ¿no es cierto? Y por eso es que eh, mucho de la escritura fue desechada, porque no era, digamos, atendida por la razón. También cita Holub, quien siguiendo las ideas de Heidegger y Gadamer, dice, la comprensión ya no será concebida transitivamente, que nuestro interés ya no es comprender algo, que la comprensión está implícita en nuestra manera de ser en el mundo y que esto antecede o precede a cualquier conocimiento o actividad intelectual. Su énfasis es ser en el mundo. Claro, aquí ya está pesando fuerte las ideas de Heidegger, ¿no? Eh, que justamente tiene un libro, el ser, ¿no? El ser en el mundo. Eh, en este giro hermenéutico, el interés no está en el método, porque recuerden que en ese periodo anterior a la nueva corriente, se sometía al texto a un estudio científico. ¿Ya? Ustedes recuerdan esto, el cientificismo hermenéutico, tomar la escritura y estudiarla como si fuera un objeto de laboratorio. Entonces, se pretendía ese tipo de cientificismo. Gadamer dice que comprender se reduce a un contenido de verdad, proceso en el que privilegia el diálogo. Entonces, ahora se pone sobre la mesa el diálogo y en el que las presuposiciones o prejuicios no son obstáculo para la comprensión, sino
beneficiosas. Lo relaciona al círculo hermenéutico, el diálogo dialéctico, y dice que en este proceso alcanzamos juntos la verdad. Finalmente dice que para Gadamer y sus seguidores, la comprensión y la verdad se alcanza a través de la fusión de los dos horizontes, el horizonte personal y el horizonte de la tradición. ¿Cuál es el horizonte personal? Es la cosmovisión que uno tiene, la formación que uno tiene, ¿no? Y el horizonte de la tradición. O sea, que de alguna manera aquí también es mirar qué ha pasado, ¿no? ¿Qué han dicho otros autores? ¿Cómo se vio esto antes? ¿Cómo se ha visto esto a lo largo de la historia? Esto, digo, el tema de interpretación. ¿Ya? Esa sería la postulación que hace en esta corriente. Concluye esta parte el autor diciendo que la verdad hermenéutica, cuando digo autor me estoy refiriendo a, a Jorge Reyes, ¿no? Les voy a comentar después de él. Entonces, la verdad hermenéutica no debe entenderse como coherencia en la realidad, sino como un acontecimiento de sentido. Bien, esto es bastante filosófico, ¿no? Y un acto de apertura. De este modo, la tarea interpretativa viene a ser una experiencia. Entonces se cambia de ese método cientificista, positivista, tenemos que entender el texto como un objeto de laboratorio, como repito, más bien a un asunto más de experiencia, ¿no? Producto del diálogo, producto de la confrontación personal, y es más abierta en ese sentido. Esa es una primera tendencia. No sé si quieren que conversemos sobre eso un poquito y después pasemos a la segunda. No, yo tengo una pregunta, yo no lo he leído, he solamente hecho solamente algunos comentarios del libro ese y la Biblia tenía razón. Puede ser que esa conclusión puede haber ayudado a este tipo de tendencia a analizar y llegar a ese tipo de conclusiones. ¿Podría ser? Mm, sí, podría ser, pero aquí es más, esto es más un análisis filosófico. Este primer giro, que es un abandono del positivismo objetivista, más bien a una posición donde se da más lugar a la experiencia, se da más lugar digamos, al diálogo, a que incluso juntos podemos llegar a entender y a interpretar, ¿no? Es decir, la aplicación que se va a hacer, ¿no? La interpretación. Bueno, pasemos entonces al otro giro. Este es el giro literario. Ya, en esto han participado, por supuesto, sobre todo las nuevas corrientes en el tema de la literatura, del simbolismo, del significado, de la semiótica y tantas otras cosas, ¿no? El giro literario del énfasis sobre el autor al énfasis sobre el lector. Vean ustedes la diferencia, del autor al lector. Antes el enfoque, digamos, el énfasis estaba en el autor. A ver, ¿quién leyó? ¿Quién escribió esto, no? Ahora el énfasis está sobre el lector. Vamos a ver. El giro literario surge en reacción contra los estándares filosóficos, epistemológicos y metodológicos, hermenéuticos modernos, los cuales tienden a ver al texto como un artefacto verbal autosuficiente. Entonces, el giro literario es como una reacción, que la verdad de la vida es que siempre estamos sobre acción y reacción, pues es la historia de la humanidad. A veces se reacciona bien y a veces se reacciona mal. No toda reacción es necesariamente buena. ¿Ya? Entonces, este es el giro que estamos mencionando, es literario, ¿no? Una reacción a los estándares filosóficos.
El giro literario busca hacer de los lectores los inventores finales del significado del texto. Esto es un poco lo que estaría esto en el campo de la semiótica. ¿No? La semiótica es parte de la gramática que dice que el significado de las palabras, eh, en última instancia lo conoce el que lo dijo, ¿no? Cada uno lo dice en el sentido que quiere, pero el lector ahora también está en libertad, según esta corriente, de entender lo que él piensa que está entendiendo o comprendiendo o interpretando, para ser más exacto. De este modo, entonces, el significado del texto se constituye un evento que acontece no sobre la página, sino más bien en la interacción entre el flujo del texto y la activa mediación creativa del lector u oyente. ¿Ya? Entonces, el énfasis está más bien en el lector, que es lo que él entiende. Hasta cierto punto, como que toma preeminencia la interpretación que hace el lector sobre lo que pudo haber dicho el mismo autor. ¿Se dan cuenta? Ese es el giro literario. El texto sería leído entonces, reconstruido, inventado o actualizado por diferentes lectores. Entonces, cada lector puede interpretar a su manera, según, entre otras cosas, su género o trasfondo cultural u horizonte, de modo que también en este giro, aquí entra el tema de la subjetividad, las preconcepciones y la indeterminación del significado del texto vienen a estar en el centro del debate y a ser algo inevitable. El lector no es el único influido, el texto y su autor también lo son por el lector. O sea, el lector, a través de la interpretación que él hace, influye en su autor. Uno dirá, ¿cómo que influye? Influye en su autor. Pueden morir, ¿no? Ambos pueden morir a la vez, o sea, pueden estar totalmente equivocados. Perder su centralidad y su intención puede llegar a ser ajena e incluso diferente de la original. O sea, el significado ahora es distinto. Miren, esto se usa mucho en derecho. Por ejemplo, una ley que se dictó con una determinada intención, ya está. Pero el intérprete puede darle otro significado y lo puede seguir ampliando y ampliando y ampliando hasta que, no sé, pues se rompa y termine. Por eso la idea es que puede terminar muerto, tanto el que lo lee como el que lo escribió. ¿Ya? De este modo, el lector, al acercarse al texto, abre las puertas, no a cualquier lectura, sino a aquellas posibles y a las que el discurso hermenéutico moderno negaba validez. ¿Ya? ¿Cuál era el discurso moderno? Era cientificista, era metodológico. Había que seguir un determinado procedimiento y en cambio aquí hay como que el lector toma preeminencia sobre el autor. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este punto? O comentarios más que preguntas. Es importante que nos retroalimentemos entre todos. Ese es el giro literario, ¿ya? Y está muy en boga, por si acaso. Y hay peligros también, ¿no? Porque se deja como a libre albedrío del intérprete, lo que él quiera entender. Bueno, vamos a seguir entonces con el giro literario del énfasis Doctor, sobre lector al énfasis sobre lector, o sea, es a la inversa. doctor, Sí, justamente es algo que hemos estado conversando en los dos jueves que hemos tenido de clase, en otras clases también. Y evidentemente hoy día hay un
un apogeo, un clímax en eso, sobre todo en la interpretación de la palabra que ni siquiera tiene fundamento. Y nos vemos hoy día con una realidad que nos toca enfrentar como generación a nosotros que estamos estudiando la escritura seriamente, de ser un aporte en presentar la interpretación lo más correcta posible, de la forma más seria posible, pero evidentemente hoy día esto es un tema que está en todas las áreas y que ha dado no una libertad, sino un libertinaje para la interpretación. Ya. Sí, porque aquí estamos haciendo un giro lo que se llama el univocismo al equivocismo, ¿ya? De esa postura científica a esa postura más liberal. Ya. Bueno, hasta aquí seguí de aquí y vamos a terminar con la que, digamos, con la que nos quedaríamos. Bueno, por lo menos es la que yo la comparto, ¿no? Vamos a seguir entonces. Ahora es el giro literario del énfasis del autor sobre el autor al énfasis sobre el lector. El giro literario, dice el autor, surge en reacción contra los estándares filosóficos, epistemológicos y metodológicos hermenéuticos modernos, los cuales tienden a ver el texto como un artefacto verbal autosuficiente, lo dijimos, ¿ya? Eh, en el giro literario busca hacer de los lectores los inventores finales del significado del texto. De ese modo, el significado del texto se constituye un evento que acontece no sobre la página, sino sobre más bien en la interacción entre el flujo del texto y la activa mediación creativa del lector y el oyente. Perdón, estoy leyendo sobre lo mismo. Eh, estaba bien, doctor. el autor, después de referirse al giro multidisciplinario relacionado con el pluralismo, la interdisciplinaridad y el eclecticismo, lo ejemplifica en un acercamiento a Génesis. A tal efecto dice que combina los antiguos estilos de la erudición histórica con los elementos de narratología, la antropología, el nuevo historicismo y la teoría postcolonial, es decir, una mirada desde diferentes áreas del conocimiento y saber humanos. Es decir, esta es una lectura del texto eh, con un enfoque bastante global, digamos, porque intervienen los distintos saberes del saber humano, perdón la redundancia, ¿no? Entonces es como que uno eh, se va con una carga de recursos para poder interpretarlo. Entra en un proceso de lectura que espera enriquecerse con el diálogo integrando a la vez los aportes filosóficos, epistemológicos y metodológicos de otras disciplinas y tradiciones hermenéuticas. Ya, es decir, no solamente se va con un enfoque, no me acerco solo como un simple literalista o como un, qué sé yo, cientificista, filosófico, eh, alegórico, todos los métodos que se puede emplear, sino aquí hay todas las miradas, por así decirlo, sobre el texto, ¿ya? En definitiva, el giro hermenéutico contemporáneo se mueve en el campo de la multidisciplinariedad, ¿ya? E implica a su vez un diálogo tanto constructivo como crítico con una variedad de teorías, lo que estaba diciendo, modelos y métodos hermenéuticos, lo que está permitiendo cada vez más un movimiento a un pluralismo, interdisciplinariedad y eclectismo. Bueno, ahí está el tema, el eclectismo, que entra de todo. ¿Ya? Bueno, por eso digo, estas son dos miradas, del univocismo al equivocismo, del objetivismo al subjetivismo. Todo esto tiende hacia el área más de carácter subjetivo, el giro literario. Ahora vamos a
cerrar esta parte con la hermenéutica bíblica analógica para el contexto posmoderno, abriendo camino. Habrán escuchado también de esto, es más que seguro. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? El autor George Reis, después de mostrarnos las diversas tendencias hermenéuticas, postula y nos ofrece una hermenéutica bíblica analógica. ¿Qué es la qué es la hermenéutica analógica? Esta hermenéutica es una posición intermedia entre los extremos del univocismo y el equivocismo. El univocismo es, repito, aquella escuela hermenéutica que tiende a ver el texto como algo, como un, digamos, como un objeto de laboratorio. Ya lo dije. Ese es el objetivismo cientificista, ¿no es cierto? Y el otro extremo que está el equivocismo, donde pues le dejan a libre arbitrio del autor para que interprete lo que le parece más conveniente. Obviamente que se acerca con una serie de recursos, una serie de, digamos, de miradas, de la interdisciplinaridad, uno lo hace. Entonces, y eso no se abandona. En esta postura es más bien como que va al medio, ¿no? Va al medio entre esas dos posturas extremas. Esa es la hermenéutica analógica. Ustedes pueden seguir investigando más si lo consideran o ya tienen información al respecto. El univocismo postula, por supuesto, por una hermenéutica científica donde el texto es sometido como un objeto de laboratorio al que hay que extraer la única verdad escondida. Por eso es que en ese periodo del univocismo significa sin error, por si acaso. ¿Ya? O sea, eh, esta es la verdad, por así decirlo, ¿no? Ya no hay más que decir sobre esto. Esto es lo único que hay. Esa es una hermenéutica univocista. Mientras que la otra hermenéutica que surge posterior el univocismo es primero, el equivocismo es después. Ustedes dirán, ¿cómo surgió el equivocismo? Surgió básicamente por la subjetividad, ¿no? Cuando se pone en tela de juicio si el método es válido, si lo que se está diciendo es tan así, ¿no? Si no hay posibilidad de error, porque en este univocismo la posibilidad de error estaba descartada. Entonces se da lugar, se abre paso del subjetivismo, perdón, de la objetividad, del objetivismo al subjetivismo. Esto es el equivocismo, ¿no? Que cae en un relativismo casi sin límites, en el que texto finalmente podría significar ¿qué? Significar ¿qué? Cualquier cosa. Ya, esos son entonces los giros que hemos tenido, que se mencionan hoy en los libros. Así que la hermenéutica bíblica analógica permitiría además un mayor enriquecimiento mutuo a través del diálogo crítico y constructivo. Ya. Bueno, para conclusión, al ver estas diferentes tendencias del giro hermenéutico contemporáneo, debemos cuidarnos de las posturas extremas del univocismo, representada por los iluministas racionalistas, y el equivocismo de los posmodernos. ¿Ya? La tendencia más dominante, o al menos la que más se aprecia, y es con la que yo más, digamos, me acerco en mi trabajo hermenéutico, es la hermenéutica bíblica analógica. Espero que les haya servido de algo esta Por charla, supuesto. ¿ya? Y Interesantísimo, doctor. Ah, pido disculpas, tuve que ausentarme por una llamada y me fui lejos, pero igual se escuchó todo. Lo sí, siento. no se preocupe. Sí, bueno, ¿algún otro comentario? Yo sé que ustedes no estoy hablando a estudiantes que no tienen este trasfondo, ustedes ya conocen esto,
y el objetivo es más bien quizá provocar a la conversación, ¿no? Doctor, es interesantísimo todo, es interesantísimo, pero uno nota que el contexto, eh, variamos en una posición y otra con diferentes nombres, ¿ya? Con diferentes nombres, donde los más ignorantes son literalistas, pero los más ilustrados son equivocistas y etcétera, etcétera. Pero en el fondo llegamos a lo mismo, solamente con otras palabras más elocuentes. Ujú, Esa impresión me da, Mm. que la naturaleza humana gira en torno a lo mismo. ujú. Bien, gracias, Pastor Guillermo, por su comentario. ¿Alguien más? Trato de Quedan... entender lo que Sí, dijo Guillermo, lo que yo, quiso decir, ah, y es verdad, y de alguna manera es verdad, pero yo me quedo con, eh, con la sabiduría humana, o sea, cómo la mente sigue en esta búsqueda investigativa y va dando nueva información y que se parecen a cosas pasadas, estudiadas como la que entendía Guillermo, lo que al menos yo interpreté, pero me quedo con esto, con la sabiduría humana, o sea, cómo el ser humano puede, en esta búsqueda de buscar no una verdad, sino que defender tal vez un punto de vista, defender una verdad y el cuidado que tenemos que nosotros tener es enseñar y transmitir, y tal como te decía al final, quedarnos con la hermenéutica bíblica analógica, que es lo que más acerca a lo que nosotros, o lo que más creemos. Sí, porque junta esas dos posturas extremas, ¿no? Bien. Gracias, y pastores, bueno, qué lindos sus Doctor, para comentarios. terminar, decir nada más que nada nuevo hay bajo el sol, como decía el gran ilustrado, ¿cierto? Sabio, y porque finalmente, de una u otra manera, estas formas de pensamiento, uno más estructurado y otro menos estructurado, ¿cierto? Van Ujú. convergiendo a través de las edades, ¿cierto? Con ciertos nombres y con hombres que son más ilustrados, otros menos ilustrados, hasta llegar a este siglo XXI. Y cuando miramos el escenario de la iglesia, vemos el subjetivismo presente de una manera, cierto, galopante, Fuerte, que muy está fuerte porque... destrozando y por otro lado se condena a la academia, por otro lado, finalmente, y llegamos entonces a esta postura intermedia que nos permite tener esta flexibilidad. Y alguien decía por ahí, bienaventurados los flexibles porque no se rompen. Ese, sí, yo la verdad es que quedo con dos sensaciones muy interesantes. Una que es gratitud al Señor por haber nacido en esta época donde estamos en la era de la información y tenemos acceso a todo esto. O sea, hoy día nosotros hemos recibido un menú hermenéutico increíble, extraordinario, que tiene más de 2000 años. Por lo tanto, nos damos cuenta de una evolución que de una u otra manera nos brinda oportunidades de diferentes tipos, pero una de las cosas más importantes también, independiente de la gratitud, es el temor a ser responsable en base a, más que seguir el método correcto, hacer lo más consecuente posible con lo que nosotros podamos creer e interpretar. Más que nada, la consecuencia para mí es más importante. Perfecto. Una reflexión. eh, es necesario estudiar todo esto para eh, cuando uno muestra una posición, no es una posición en medio de la ignorancia, sino que es la posición que más interpreta la escritura. Porque yo veo en todos estos estudios una eh, brecha muy grande entre lo que la iglesia necesita, el hermano de la iglesia, en lo que yo le voy a enseñar, compartir, y todos estos métodos que digo, es bueno conocerlos si estamos estudiando en este nivel, pero uno nota
que la iglesia se alimenta de otra cosa más sencilla, ¿ya? Y eso que uno debe como pastor alimentar a la iglesia está en lo simple de la escritura, está en lo simple. Entonces, eh, en la erudición caemos en una complejidad infinita, porque lo mismo que uno rechazó hace 100 años, vuelve a ocupar un lugar con otras palabras, ¿no? Pero como reflexión, nuestra tarea es edificar a la iglesia, a los hermanos simples, sencillos, que están teniendo luchas, eh, y no le anima mucho saber si hay un eh, tercer... eh, no le anima mucho si hay un quinto Pentateuco, no sé, o como queramos llamarle, le Sí, anima a otra cosa. No sé si me explico bien. sí, sí. Estudiar No, profundo, eso es un poco, enseñar digamos, simple. sí, sí, pastor, Luis. Decía estudiar profundo, pero enseñar simple. Claro, no, pero ya la academia, digamos, es una opción, ¿no? Porque sí, uno al final se pregunta, miren, al final de que uno tiene un grado académico, uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto, no? Eh, es como un odontólogo, un día me decía, bueno, mi hija es odontóloga, pero a otro odontólogo le pregunto, ¿y usted aplica toda la teoría que enseñó en la Ah, universidad? No, que apenas un 20%. Claro, Ya. claro. Mismo nosotros los pastores, porque nosotros no nos vamos a la iglesia para hablarles sobre los giros hermenéuticos. ¿A quién le interesa eso? Nadie que... Mire, yo me acuerdo a propósito, pero es una opción de la academia, ¿ya? O sea, nosotros estamos por este programa. Miren, yo estaba analizando el sílabo que me dio el doctor Tirso. Y yo digo, wow, Dios mío, ¿cómo vamos a compartir esto? O sea, el nivel de conocimiento que se pretende. Y yo me imagino que cada profesor trae lo suyo. Y yo, pues, ¿qué decirles? Realmente ustedes están en un programa de bastante rigurosidad académica y creo que están a la altura, pues eso es lo más importante. Así que pueden responder realmente porque tienen un trasfondo muy sólido, yo lo noto. Entonces eso alienta también al profesor, ver alumnos inquietos, ver alumnos que no se quedan, que están ahí, que incluso hasta pueden, digamos, tener una postura distinta a la profesor. Porque los profesores, los académicos, nunca vamos a los estudiantes como diciendo, mira, crean esto, crean lo otro, agarren de esto, agarren del otro. En realidad, uno comparte las teorías, las ideas, todo lo que se está moviendo en el escenario y los estudiantes por discernimiento propio se van a quedar con lo que más, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo estuviera frente a un objetivista, y yo he sido objetivista por un buen tiempo, incluso por mi misma formación, y un positivista, jamás iba a aceptar, digamos, una cosa distinta, ¿no? Se dan cuenta. Pero uno también va haciendo cambios en su desarrollo, en su evolución Sí, hermenéutica. Bueno, yo me acuerdo, ya me pasé, no, ya me pasé, perdón. No quería decir, pero voy a terminar, si me permiten, lo que sí, decía un sí, bien. poquito el pastor Guillermo, ¿no? En una clase que estábamos estudiando sobre el problema sinóptico, que también ustedes lo van a estudiar, que lo he visto por algún sílabo. Ya. Un compañero dijo en la clase, dijo, frente a todo este tema, yo habría preferido, dijo, este, no sé, pues el desconocimiento, no quiero decir ignorancia, ¿no? Pero ya estaba ahí. Bueno, que los bendiga, un abrazo, que estén Ya, bien y gracias de nuevo. Nos ya. vemos el doctor. próximo. Doctor Oreste, solamente Bendiciones, decirle gracias. que casi lo paso a visitar un día. Yo andaba con Fidel Arena en Santiago, así que pasamos cerca de su iglesia y ahí él me indicó que seguramente usted no estaba y estaba cerca de ahí en su hogar seguramente. Así que me conocí la iglesia en Nazareo ahí en Bien, bien. Santiago y andaba con su, parece que amigo suyo y con un compañero ahí, Fidel Arena. Es lo que quería comentarle. Mira, Sí, no, yo estaba Fidel, par- estaba por Argentina. Fidel partió con nosotros en nuestra congregación acá en Villa del Mar y después se fue a Arica. Ah, qué historia, el mundo es chiquito, ¿eh? El mundo es chico. Así es. Chao, chao, bendiciones, Ya. chao. Chao, Bendiciones, bendiciones. bendiciones. Gracias. Con